Los saludo de manera muy cariñosa en esta mañana, hoy 14 de octubre del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes las reflexiones que el Espíritu Santo pone en mi corazón con base en los textos bíblicos de la liturgia del día de hoy. Quiero compartirlos porque nos corresponde como un propósito de vida a todos nosotros hablar de Dios, hablar de la palabra, hablar de lo que es Dios en la vida de cada uno de nosotros y cómo Él con su palabra nos va formando espiritualmente nuestro carácter, nuestro temperamento como hijos suyos para que podamos alcanzar todas las gracias, todas las promesas que hace el Señor para quienes lo obedecen, para quienes hacen su voluntad, porque Él es nuestro creador y Él es el que guía. Él sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Cuando nosotros, voy a poner un ejemplo que quizás no corresponda mucho, pero como para que podamos comprender mejor, cuando nosotros compramos algo, cualquiera cosa que sea, siempre leemos las instrucciones que trae ese producto precisamente para conocerlo y para que no lo vayamos a malograr o no le vayamos a dañar la garantía y podamos manejarlo o usarlo de manera adecuada. Igualmente así somos los seres humanos. Dios nos dejó a nosotros un manual de instrucciones, un manual de vida que está en las Sagradas Escrituras, y por eso es que lamentablemente muchos crecemos sin conocer esa palabra de Dios, esa voluntad de nuestro Creador para nuestras vidas, y por eso cometemos tantos errores y tantas equivocaciones, porque nos alejamos de ese manual de instrucciones. Y hoy entonces el Señor una vez más a través de su palabra nos va instruyendo de la manera en que nosotros debemos actuar para que alcancemos ese gozo pleno, esa felicidad, esa paz, esa tranquilidad que debe haber en nuestro interior a pesar de las circunstancias. No es sencillo, no es fácil, porque la vida va muy acelerada. Es cada segundo que a uno se le olvida que es Dios el que tiene el control de absolutamente todo. Entonces corremos, nos afanamos, nos angustiamos y tenemos que hacer como un alto en el camino y volver a decir, respirar en paz y decir, Señor, tú tienes el control, tú eres el dueño de absolutamente todo, el tiempo, de las distancias, de la vida misma. Entonces, hoy la invitación es a que hagamos un alto en el camino, a que reflexionemos y miremos cómo va, así el tiempo vaya muy acelerado y las circunstancias vayan muy aceleradas y quieren a veces también meternos en ese mundo del acelere. Pues hay que hacer un alto en el camino y reflexionar y tranquilizarnos en nuestro interior. Yo soy absolutamente testigo de eso. Cuando el Señor nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 1, no se inquieten por nada, crean en Dios y crean en mí. Repitámonos ese versículo, yo me lo repito todo el tiempo. Cuando veo que estoy saliéndome como de la tranquilidad y la paz y me estoy acelerando, entonces no se inquieten por nada, crean en Dios y crean en mí. Crean en Dios y crean también en mí. Entonces llega un momento en que realmente es como un entrenamiento en que uno dice, ¿por qué me angustio? O sea, por mucho que yo corra, el día no va a tener más de 24 horas, la hora no va a tener más de 30 minutos, las distancias por mucho que yo corra no se van a acercar. O sea, toca llevar las cosas con mucha calma. Y entonces en los textos bíblicos del día de hoy de la liturgia, repito, 14 de octubre de 2021, la primera lectura es tomada de la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 30a. Hermanos, ahora la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios en todos los que creen, sin distinción alguna, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús,
a quien Dios constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto, dejando impunes en su tolerancia los pecados del pasado. Se proponía mostrar en nuestros días su justicia salvadora, demostrándose a sí mismo justo y justificado al que apela a la fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No, en nombre de la fe. Sostenemos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidente que también de los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 130. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en tu palabra. Mi alma aguarda al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54. En aquel tiempo dijo el Señor: Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les repito, se le pedirá cuentas a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han quedado con la llave del saber, ustedes que han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santísimo, te doy infinitas gracias por este día nuevo que nos regalas. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por ese amor inmenso que guardas hacia nosotros, Señor, que nos nutre, que nos llena de tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestro cuerpo, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos santifique, nos ilumine en lo que es justo, bueno, agradable, honesto, en todo lo que es recto y lo que te agrada a ti. Envía, Señor, tu Santo Espíritu desde el cielo para que nos guíe. Él sabe, la sabiduría sabe qué es lo que a ti te agrada y trabajará con nosotros para que logremos, Señor, ese éxito espiritual que tú esperas de nosotros. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, todos nuestros actos, nuestras conductas, nuestros pensamientos, todo nuestro trabajo, Señor, te lo ponemos en tus manos y que lo hagamos para gloria tuya. Amén. Hoy esta carta a los Romanos, que es una de las cartas más importantes que escribió Pablo, es una carta doctrinal, porque a través de ella Pablo nos enseña todo lo que es el proceso de salvación para la humanidad que Dios tiene previsto desde la eternidad para cada una de las personas que Él como criaturas suyas ha puesto en esta tierra.
Todos tenemos un propósito, todos somos creados por Dios, pensados por Dios y decidió Dios dónde, cuándo, de qué manera naciéramos. Él fue el que tomó la decisión que cada uno fuera o el hombre o la mujer que eres, o que nacieras en tal país, que fueran tus padres el A y el B. Él fue el que te decidió que fueras alto, bajito, de ojos verdes o de ojos azules o de ojos cafés o de ojos grises. Él fue el que tomó la decisión de crearnos y por eso debemos darle gracias a Dios porque Él nos pensó, Él nos hizo a cada uno de nosotros irrepetibles, exclusivos. A cada uno de nosotros nos llenó de muchos dones y de muchos talentos que debemos nosotros a través de la vida descubrir. Y en esta carta a los romanos entonces se nos enseña como todo ese recorrido que Dios ha hecho a través de la historia para que la creación suya entonces no se pierda, sino que eh, cumpla ese propósito para el cual nos creó y sobre todo para que nosotros nos salvemos y alcancemos la vida eterna. Entonces en esta carta a los romanos comienza diciendo que la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios en todos los que creen sin distinción alguna. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios en todos los que creen. Ese creer, nosotros tenemos una oración muy hermosa que está basada en los apóstoles y es el creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El hecho es que nosotros creemos en el Espíritu Santo, creemos en la iglesia, creemos en que vamos a resucitar del día de entre los muertos. En todo eso nosotros creemos, pero a veces lo decimos, pero no lo creemos con el corazón, no lo creemos realmente en nuestra vida. Cuando nosotros decimos creo en Dios, a veces como decía Pablo en una oportunidad que estaba recorriendo Atenas y vio una estatua que decía a un Dios desconocido, a veces nosotros decimos eso, creemos en un Dios, pero no lo conocemos, no sabemos quién es realmente ese Dios que nos ha creado, ese Hijo, ese Espíritu Santo, no lo conocemos realmente. Y lo que ese creer entonces es a través del conocimiento que nosotros tenemos de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que siempre es misericordioso y compasivo y que todo lo que ha hecho siempre ha sido para salvar nuestras vidas. Y entonces en el Evangelio está diciendo, esto asociándolo con esta primera lectura, en el Evangelio está diciendo que Jesús hace como un llamado a los escribas, a los fariseos, a los que conocen la ley, porque le han puesto cargas a la gente, a las personas del común, y ellos no hacen nada por enseñar, sino que la ley se aplica por la ley, y por eso dice que hay de ustedes que mataron a los profetas y ustedes les hacen mausoleos. O sea, ustedes siguen aplicando la ley de manera automática, de manera rigurosa, sin ponerse a tener una relación estrecha con Dios y a entender que, como lo dice Jesús, Él solamente vino a darnos dos mandamientos, y es que amemos a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, a nuestro prójimo y así como a nosotros mismos. Esos son los dos mandamientos que Él estableció, pero para eso nosotros tenemos que conocer cómo es ese amor de Dios, porque no es el amor del mundo, ese amor que quizás nosotros esperamos recibir de las demás personas, de que me amen los demás, como no, es ese amor que sale de Dios, que decide amarnos independientemente de nuestras obras, independientemente de lo que hagamos. Él hace salir el sol para buenos y para malos, hace caer la lluvia para justos y para injustos. Dios no tiene acepción, Dios no tiene favoritismos, solamente Él quiere es que nosotros en ese ejercicio de la libertad que nos ha dado, lo escojamos a Él.
La libertad entonces a veces nos hace apartarnos de Dios, porque esa libertad que creemos tener es una esclavitud a algo o a alguien. Adoramos a veces las cosas, las personas, y no así como decía ayer, que amamos lo que vemos, pero no amamos a su creador, lo que hay detrás, porque no lo vemos. Entonces, dice acá en la primera lectura, dice que nosotros seremos entonces salvos por esa fe en Jesucristo. La justicia entonces de Dios se manifiesta por la fe en Cristo, que para todos los que creen sin distinción alguna, porque todos hemos pecado, todos estamos, el pecado entonces nos priva de la gloria de Dios y somos justificados gratuitamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo mediante la redención de nuestros pecados, a quien Dios constituyó sacrificio y propiciación mediante la fe en su sangre. Jesús vino a esta tierra a sacrificarse por nosotros, a redimir nuestros pecados, a ser víctima de propiciación. Y nosotros tenemos que en cada día intentar con todas las fuerzas de nuestro corazón entender ese sacrificio que Él hizo como Redentor por nuestra salvación, porque Dios así lo constituyó para mostrarnos su amor, para mostrarnos que por la fe en nuestro Señor Jesucristo se manifiesta entonces esa justicia de Dios. Dios quiere entonces que todos nosotros nos salvemos. Dios quiere que nosotros que vivamos tranquilos. Y por eso entonces, así como dice en el Salmo, del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. La misericordia es que Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, porque si Dios nos tratara como nos merecen nuestros pecados, ninguno tendría la posibilidad de salvarse, porque todos, así como dice San Pablo en la carta a los Romanos, todos hemos pecado, todos cometemos errores, todos cometemos equivocaciones, no hay un ser humano que sea perfecto, pero en nuestro propósito debe ser que caminar hacia esa santidad cada día, ser mejores. Por eso vamos a orar en este día. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este día nuevo que nos regalas de vida. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte y saber que tú eres ese Dios compasivo, misericordioso, que eres abundante, abundante en misericordia, porque de ti proviene, Señor, toda misericordia. De ti proviene, Señor, esa redención copiosa en tu Hijo Jesucristo, en tu Hijo que vino, Señor, a mostrarnos tu amor, a mostrarnos quién eres tú. Ese Hijo que tiene un corazón compasivo, lleno de amor, de bondad, que no nos juzga a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, sino que quiere que nos salvemos, y por eso derramó su sangre en esa cruz por nosotros. Bendita cruz llena de amor, llena de entrega, de servicio, de redención copiosa por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque siempre estás presente en nuestras vidas enseñándonos ese gran amor que tú tienes hacia nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, la fuente viva de amor y de misericordia. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos derramas en nuestros corazones, en nuestro ser, para que entendamos que tú amas al pecador, aun cuando no el pecado, que tú perdonas, Señor, a todas nuestras generaciones por todos los pecados que hemos cometido, Señor, por cuanto no te hemos conocido, no te hemos dado las gracias como realmente tú mereces. Te damos infinitas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde hoy para